tío es la persona más sensacional que he conocido. Lástima que desde aquel día no lo he vuelto a ver. Mi familia es originaria de Oaxaca, la zona sur del estado. Aunque yo vivo en la capital del país, solía ir frecuentemente a esas tierras para ver a mi familia. Al llegar, la calidez era lo primero que se encontraba. No solo mi familia, todas las personas del pueblo eran muy amables y solidarias. Una sociedad que salía adelante gracias al apoyo mutuo. Sin embargo, no todo era bueno, todos ahí hablaban de historias de horror, muertos, espíritus, brujas y duendes. Mi tío disfrutaba al contarme esas historias que a mí me aterraban. Se burlaba al ver mi cara de miedo mientras recitaba sus experiencias en aquella zona. También me contaba los rumores e historias que todos los habitantes de ahí divulgaban. Con el tiempo perdí el temor y él lo notó. Sus historias ya no tenían el mismo efecto, comenzaban a ser solo eso, historias. Decidió entonces ir más allá y me invitó a una excursión al monte, donde según él, ocurrían cosas sobrenaturales. Al inicio me rehusé, me invadió un escalofrío al pensar en todo lo malo que podía pasar. Los espíritus y las brujas me daban mucho miedo, aunque nunca había visto alguno de verdad. Solo de imaginarlo se me ponía la piel de gallina. Después de varios retos e insistencias de su parte, decidí ir con él para ver con mis propios ojos si eran simples historias o no. El camino fue más largo de lo que me esperaba. O quizá las sombras que ya rodeaban el camino me hacían sentir el camino más pesado y lejano. Nos aventuramos solo con una mochila y un poco de agua, según él, solo eso haría falta. Yo hubiera esperado ir con una cruz o algún tipo de protección, pero mi tío estaba demasiado confiado y dijo que no hacía falta nada más. Ese fue el peor error que cometió. Caminamos por 2 horas hasta llegar a una entrada conocida como Paseo de Sombras. Le dieron ese nombre porque las sombras de varios muertos se reunían ahí para danzar y seleccionar una nueva alma para llevársela con ellos. Múltiples desapariciones se habían presentado a lo largo de los años en ese lugar, todas atribuidas a la danza de las sombras. Al llegar ahí recordé cada una de esas leyendas y sentí mucho temor. Mi tío se dio cuenta y me dijo: tranquila, la danza solo ocurre al inicio del otoño. Me miró con una gran sonrisa que me dio confianza. Se llevarán un alma para estar tranquilos. Estábamos a finales de primavera, así que me tranquilizó un poco. Decidimos entrar por aquel sendero deseosos de más aventuras paranormales, él más que yo. Al avanzar, los peligros eran más de los que había contemplado. La inmensa oscuridad que nos absorbió comenzó a mostrarme un mundo nuevo, el cual permanecía oculto ante mis ojos hasta aquel entonces. Conforme avanzábamos empezaba a creer que me encontraría algo malvado, no solo por lo que había escuchado, sino con cada paso la energía comenzaba a sentirse más densa. Quizá mi miedo me hacía pensarlo de ese modo, pero lo que era evidente es que el aire estaba más frío y había algo en él que nos alertaba del peligro. Mi tío ya había ido ahí y sabía perfectamente el camino por el cual deberíamos avanzar. Según él, llegaríamos a un punto en la parte alta solo para ver desde lejos, ya que no nos íbamos a meter tanto en el monte para evitar ser vistos, o peor aún, absorbidos por un espíritu o algo de lo que habitaba ahí. Llegamos al punto que él me había indicado, era muy frío, incluso la hierba aún tenía algo de humedad y mis pantalones terminaron mojados, pero en ese momento no le tomé importancia. Él me dijo que desde ahí veríamos algo paranormal. Yo aún seguía dudosa de a qué se refería e incluso de querer verlo, pero ahí me quedé, agachada en la hierba junto a él mientras mirábamos hacia abajo. Extrañamente tuvo razón, al poco tiempo, mirando hacia abajo logramos ver algo. Era como un hueco en el monte, uno en el que muy pocos árboles había, pero una gran inmensidad de tierra, hierba y piedras estaban ahí. Incluso parecía que estaban colocadas de cierta forma o un sentido que aún no entiendo. Después de observar detenidamente y con dificultad debido a la oscuridad, pero gracias al brillo que daba la luna, pude ver que algo se movía en la hierba. No veía con claridad, solo las figuras que se movían. Mi tío iba preparado para eso y colocó un par de lámparas para darnos un poco más de luz en la zona. Después sacó una linterna que la enfocó hacia abajo, esto último para poder alumbrar lo que había en ese sector. Cuando lo hizo, esas figuras parecieron reaccionar y huyeron de esa luz. Sentí tanto escalofrío cuando me percaté que miraron hacia nosotros, pero nuevamente me tranquilizó diciendo que no pasaba nada, la luz les atraía pero que no irían hasta nuestra posición.
No podían salir de ese lugar, estábamos a una distancia en la que él afirmaba que esos seres no se acercaban, era como si un campo de fuerza evitara que se escaparan de ese hueco. Eso me dio tranquilidad solo un poco, pero con el pasar de los minutos y al ver mi tío jugar con esa linterna mientras buscaba a esos seres me confortó. Jugaba con la lámpara tratando de cazarlos con la luz, en algunos momentos esos seres se quedaban quietos y pude ver a detalle su fisonomía, eran como cafés muy similares al lodo, sí, esa es la descripción perfecta, eran seres de lodo, no se veían rígidos, se veían más como seres lobosos que si pasabas tu mano por ellos seguramente los atravesabas. Pude contar al menos unos 10 en ese momento en el que mi tío lanzaba la luz. Se movían hacia los árboles y hacia la hierba como si ahí sintieran alivio. Eran seres que no tenían sentido de vida, solo se movían en esa zona y efectivamente no salían de ese hoyo por más que trataran, mi tío los había estudiado perfectamente. Todo hubiera salido bien si no fuera por un accidente. Me sentí muy húmeda con la hierba y comencé a resfriarme, así que decidí levantarme y al hacerlo pateé sin querer una de las lámparas que nos estaban iluminando, al hacerlo, perdió el equilibrio y cayó por donde nos estábamos asomando. Mi tío intentó reaccionar para agarrarla y esto provocó que él mismo cayera y rodara. Intentó agarrarse de mi pie pero no fue suficiente, solo me tiró mientras yo me agarraba de una rama fuertemente. Después de eso me levanté nuevamente y con la linterna traté de ver a mi tío, tristemente rodó hasta caer al hueco donde estaban aquellos seres. Con la lámpara intenté ayudarlo pero eso fue peor pues la luz hizo que ellos pudieran ver a mi tío y se acercaron a él rápidamente. Un grito desgarrador salió de su boca cuando esos seres de lodo lo tomaron, sabía que sus momentos estaban por terminar y yo no tuve el valor para hacer algo, de hecho hasta el día de hoy no sé de dónde obtuve fuerzas para salir de ahí. Yo debía haberme quedado en ese lugar junto a mi tío y perecer en la hierba o con alguno de esos seres, pero no fue así, en cuanto gritó, corrí lo más rápido que pude buscando una salida para buscar ayuda. Fue mucho tiempo el que corrí pero la adrenalina hizo que mi cuerpo no se cansara, salí del monte para decirle a mis padres lo que había pasado y ellos y los vecinos organizaron una búsqueda. Desafortunadamente no lo encontraron, yo no recordaba exactamente la dirección que habíamos ido y al amanecer uno de los vecinos, quien sabía dónde estaban esos seres, dijeron que era demasiado tarde, solo en ciertas fechas ellos podían salir y buscar a una víctima para estar tranquilos y así alimentarse de ella, pero si él había caído directamente a su terreno nada podíamos hacer, era un sacrificio para ellos, uno voluntario. A la fecha sigo cargando con lo que pasó ahí, mi tío fue reportado como desaparecido y por ende como muerto. Nadie se atrevía a ir ahí para buscarlo o intentar sacarlo. Todos conocen ese lugar pero nadie se anima a ir, incluso la mala fortuna por lo que le pasó a mi tío les hizo temer más. Desde ese día creo con firmeza en las cosas paranormales y peor aún, creo que el sacrificio de mi tío fue en vano.